Dios te ve. «400 años de cautiverio habían enmudecido un pueblo que se había acostumbrado a vivir sin respirar, hasta que Jehová escuchó sus plegarias y atendió su clamor. Con su báculo, el Eterno hizo flaquear la prepotencia del faraón, y en medio de la noche más oscura, trajo la luz a los que no tenían libertad. Pero debían pasar el Mar Rojo. La división de las aguas fue un evento extraordinario que significó el terror para los enemigos y un nuevo bautismo para los judíos. Pero sucedió algo más sobrenatural. De la boca de los que habían estado amordazados nació un cántico. El cántico del Mar Rojo se estableció como el canal, donde Adonai es mostrado como el Dios todopoderoso y único en el escenario de la historia, dirigiendo los destinos de las naciones. He aquí un misterio. El Apocalipsis declara que en el cielo y en la eternidad se canta el cántico de Moisés y del Cordero. ¿Qué tiene este cántico tan especial para ser recordado desde la antigüedad hasta la eternidad? ¿Qué esconde esta simple tonada musical, nacida del asombro y la sencillez creativa de un grupo de esclavos, que cambió el curso de la humanidad y de las leyes naturales, cósmicas y espirituales? Acompáñenos en este viaje y explore el poder y las características que encierra el cántico del Mar Rojo. Amor. Bendiciones a todos esos amados hermanos y amigos que nos permiten llegar hasta ustedes en esta hora, quizás noche, día, madrugada, no sé, pero nos gozamos enormemente de poder llegar hasta la intimidad de su casa, de su oficina, donde quiera que usted se encuentre. Había una persona de Argentina, una familia que nos decía que nos ven desde lo alto de una montaña. Así. Y en tiempos de invierno, qué bonito, ¿verdad? Porque tienen lugares preciosos, igual que Argentina. Chile también, Argentina. Igual que Costa Rica. Sí, también, igual que Costa Rica. Así que nos gozamos de verdad de poder estar con ustedes y poder compartir con ustedes una palabra que yo sé que les va a bendecir, que yo sé que les va a traer luz, que yo sé que va a traer un rompimiento en sus vidas, porque nos enseña lo poderoso que es el Dios a quien servimos, lo grande, lo sublime, lo eterno, lo maravilloso, lo omnipotente, lo omnisciente, lo Hanorá, que es lo impresionante. Con un poderío que nuestra mente no puede entender. No, esta mente natural, bueno, aunque tengamos la mente de Cristo, no podemos comprender la inmensidad de la magnificencia del Eterno. Exacto. Y también hoy vamos a estar compartiendo algo que ha sido ¿cómo puede ser? Una idea que se nos ha vendido desde que Hollywood lanzó la película Los 10 Mandamientos. ¿Los 10 Mandamientos Sí, era? los 10 mandamientos. Sí. Se nos vendió una idea y lamentablemente el pueblo evangélico, bueno, y católico también. ¿Dónde estuvimos nosotros? Creo que fue en California, en la parte de
de lo que es Sí, donde se filmó esa película. donde se filmó esa película. Pero nos vendieron algo que no es verdad y lo hemos tomado como una revelación, que el mar se partió y ya, se partió nada más en un... Como se ve en la película. En un trecho. En un trecho. En una carretera. Exacto. Y somos tan difíciles a veces de entrar en la palabra, escudriñar si fue así o no fue así. Tenía Israel que pasar 6 millones y pico, 5, pónganle que 2 millones, más los tarantinos, bueno, no sé si se dirá así bien en otros países. Todos pero los efectos personales, quiso decir. Sí. Todos. Las carretas, las vacas, las ovejas, toda esa cuestión. Esos son los tarantines. ¿Cómo se iba a poder pasar en una noche tantísima gente el mar? Hay cosas muy interesantes. Aparte de que, para empezar por el principio, dice la palabra en Éxodo. Hoy Éxodo es un libro maravilloso. Bueno, como toda la palabra. En Éxodo 15, que dice que cantó Moisés. Antes de ver, hay una pantallita que tenemos para ustedes, pero resulta que antes de ese cántico no había otro cántico. No había habido otro cántico. Amor. Hasta que se da ese cántico en Éxodo 15. Pero Correcto. yo creo que no fue un canto como cantar cualquier cosa. Como se canta en el baño. Sí, no, jamás. No, claro que no. El hecho de que el Espíritu Santo de Dios registre en la palabra que cantó Moisés no era porque tuviese una buena voz, quizás. Es que la connotación de cantó Moisés tiene que ser una connotación profética, una connotación que va más allá del entendimiento humano. Claro. Y era la primera vez que en un cántico se exaltaba la magnificencia del Eterno como Señor y dueño y con dominio sobre la naturaleza, sobre todo lo creado. Entonces el cántico en sí tenía el propósito de marcar al pueblo, no solamente con que cantaran, porque hubo cosas, miren, hubo más o menos 55 prodigios en todo ese cruce del Mar Rojo. Sin embargo, repito, nos han vendido. Nos vendieron una idea que hollywoodense, que no es la realidad, y lo hemos tomado. Eso está ahí en las neuronas, en los pensamientos, como lo enseñó Hollywood. Qué increíble. Y no fue así. Repito, el cántico era algo profético para marcar el espíritu del pueblo de Israel. Aparte que si vemos la realidad de la grabación de Hollywood, se grabó y eso lo llevan a uno en una experiencia, en un tren. Bueno, en la vez que vos fuiste a Los Ángeles. A Los Ángeles, en un tren donde se ven las compuertas donde se abren y cualquiera dice, nos va a inundar el tren donde va pasando uno. Y son 10 centímetros, terminan siendo 10 centímetros de agua. Bueno, 30 centímetros de agua. Bueno, mucho se ha dicho que eso fue el momento, lo que pasó con los hebreos, que pasaron en un poquitito así de agua y sin embargo, si hubiera sido así, hubiera sido más milagroso. Claro. Porque hay toda la caballería de Faraón y toda la caballería. Todo el ejército, todos sus capitanes, todos murieron, entonces... En 10 centímetros de agua. Es mayor el milagro. Claro. Para los que se oponen a esta verdad, es mayor el milagro. Sí, y a veces hay mucha controversia, mucha duda, porque no conocemos y no entendemos, amigos, que la palabra de Dios fue escrita en hebreo. Y es muy diferente lo que el hebreo revela a lo que a veces leemos simplemente a la letra en las traducciones que nosotros tenemos. Pero, ¿y por qué podría decirle a los que nos siguen, por qué el hebreo, hablando de números, por qué el hebreo arroja una
una revelación única, diferente a los idiomas en los que están escritos las diferentes Biblias. Bueno, en el hebreo sabemos que hay 22 letras con sus nombres, pero no solamente eso, sino que cada letra es un número. En hebreo no hay números así como el 1, 2, 3 hasta infinito que tenemos nosotros, sino que cada letra tiene un número. Cada letra, desde la Aleph hasta la Tau, que es la última, tiene un número. Y de esa manera también tiene otra, las letras pueden intercambiarse como sean, es un idioma espiritual, es el idioma que Dios habla, es el idioma que habló Jesús, y nosotros lo que tenemos son traducciones, y muchas de nuestras traducciones, pues lógicamente la gente no tenía una profundidad en el hebreo. Así, para decirlo sencillísimo. Pero todas las letras, en una palabra, todas las letras se intercambian a manera de que tienen diferentes resultados. Es maravilloso, es un idioma maravilloso. Pero si les parece, ¿qué te parece si vemos un videito que tenemos ahí que dice: Moisés cantó, Moisés adoró, Moisés exaltó? Veámoslo entonces. El poderío del Eterno. Gloria al nombre del Señor. Ahí les estamos ayudando a ustedes con ese tipo de videos. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor. Y dijeron, Éxodo 15. Mire ahí el pueblo donde va pasando, donde va atravesando. Escudriñemos. Cantó Moisés. ¿Qué significa? Shir, canto. Yashir del singular. El inicio del cántico era un cántico profético. Efectivamente. Por eso dije al principio que si la Biblia registra que cantó Moisés, no era porque cantaba, porque tenía una voz quizás muy melodiosa, lo cantó una sola vez bajo la inspiración profética. Una sola vez a más de 2 millones o algo de personas. Lo canta una sola vez bajo una inspiración divina, bajo una unción profética. Y lo impresionante de esto es que ¿qué pasó con la gente? Que lo cantaron también. Dice la Biblia aquí, cantó Moisés, y los hijos de Israel cantaron este cántico a Jehová. Y dijeron, o sea, comenzaron a cantar. Era como si hubieran conocido la letra, era como si hubieran conocido la tonada, era como si hubieran vivido cantándolo siempre. Lo cantó una sola vez. Exacto. Pero eso fue impartido proféticamente a toda una nación. Es impresionante. Es y no hubo ensayo. Claro que no. Y cantaron, amigos. Por eso digo que es, y decía allí el video, decía que fue bajo la inspiración profética. Fue un mover profético impresionante. Y lo cantaron todos, los niños de pecho y los niños en la matriz de las madres. Recuerdo que hace mucho tiempo nosotros tratamos esta verdad bíblica en otra exposición, y nos mandaron a decir que era imposible que los niños que estaban en el vientre de las madres pudieran cantar, porque estaban en agua, en un líquido amniótico, que los bebés se desarrollan en agua, que era imposible, que no sé qué. Y ya ahora, hace 3 años y medio, la ciencia confirma que los bebés en el vientre cantan. Por eso es que es tan terrible las personas o la gente o lo que sea que apoyan y viven el movimiento de los abortos, a no ser por situaciones de salud de la madre y toda esa cosa, pero es un asesinato el asunto de los abortos. Y estos bebés hebreos cantaron en el vientre de las madres junto con los bebés de pecho, los más ya caminaban, hasta el último de los ancianos. O sea, cantaron este canto sin ensayos, sin conocerlo previamente. Pero fue bajo una inspiración profética tremenda. Claro, claro. Bajo una inspiración profética sobrenatural que invadió, se puede decir, a todo el pueblo de Israel, desde el más pequeño hasta el más grande, desde los bebés de pecho. O sea, hubo un prodigio
ahí hubo un prodigio impresionante. Claro, claro. Un prodigio del omnipotente. Y precisamente este tipo de enseñanza, eso es lo que muestra la grandeza, la omnipotencia, el señorío de Dios sobre todos los aspectos y sobre la naturaleza misma. Ahora, aquí hay algo importantísimo y vamos a ver si usted sabía esto, si usted lo sabía. Y creo que no. ¿Sabías que? ¿Sabías que el Mar Rojo se partió en 12 partes, una para cada tribu? ¡Wow! Va a decir la gente, ¡wow! ¿Cómo? ¿Pero qué es eso? ¿De dónde sacan eso? De la palabra de Dios. Pero ¿de dónde se lo inventaron? No son inventos, son realidades bíblicas. Exactamente. Son realidades En bíblicas. 12 partes. Hay que derribar la idea de la película de Hollywood de los 10 mandamientos. Muy buena película. De eso se trata. De hecho, muy buena película. De Muy eso- buenos actores, excelentes. Tremendo. Pero ahí hubo el problemón de que imitan la apertura del Mar Rojo como un solo camino. Israel no tenía el tiempo para cruzar ese montón de gente con las carretas, los animales, todo eso no podían pasarlo en una noche jamás. El Señor abrió 12 caminos para que O sea, Israel pasara. Fue como si 12 vías se abrieran al unísono. Como si 12 carreteras. Exactamente. Una por donde debía pasar cada tribu. ¿Por qué? Ahora, ¿cómo vamos a probar eso? ¿Por qué 12? Porque 12 eran las tribus de Israel. Exacto. Y entonces cada tribu iba a pasar ordenada y organizada, llevando sus estandartes, llevando todos sus enseres y llevando su liderazgo. Era en orden. Y lógicamente redimiría el tiempo de una noche. Que no sería supuesto. igual que un solo camino, bajo el espanto, bajo el Imposible, terror, bajo la era impresión. imposible. Bajo la impresión. Usted sabe lo que es estar teniendo paredes de agua de metros y metros y metros a la derecha y paredes de agua de metros y metros y metros hacia lo alto a la izquierda. La brisa, el viento. No, es que... Pero hubo es que algo fue- grandioso que fue tenemos algo- que verlo después en otro programa o en otros programas. Bueno, lo vemos. 57 milagros en solamente el cruce del Mar Rojo. Y volviendo al cántico, recuerde, 12 partes se dividió el mar, en 12 partes lo dividió el Eterno, 12 partes. Y lo vamos a probar con la palabra de Dios, porque mucha gente nos dijo en aquella época en que tocamos esta verdad poderosa, pero ¿cómo saben? ¿Dónde dice la Biblia? Deme los versículos. Y aquí es donde viene el asunto de la traducción del hebreo. Pero veamos el próximo. ¿Qué es lo que revelaba el cántico? ¿Qué es lo que revelaba? ¿Por qué era tan importante? Porque se registró en la palabra de Y Dios. fue registrado en la palabra de Dios. Comenzando el capítulo 15, así es como dice. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron, comenzó, y ahí viene toda la letra del cántico. Que no es Poderoso. solamente un cántico, son declaraciones, decretos divinos contra los poderes del diablo y que manifiestan el poderío, la grandeza del Eterno. Hay cánticos de cánticos en el relato bíblico, pero el cántico de Moisés, el cántico del cruce del Mar Rojo, se cantará en la eternidad según Apocalipsis. Ese cántico donde Israel cuenta las hazañas y las maravillas del Todopoderoso. Ese cántico de salvación, ese cántico de fe que el pueblo de Israel iba entonando. Hombres, mujeres y niños viendo las maravillas de Dios, viendo cómo el mar se abría en 12 senderos para que cada tribu pasara por esos senderos. ¿Sabes qué revela el cántico de Moisés? El poderío del Señor
ese poderío del Dios de Israel, ese poderío de Dios sobre las fuerzas de la naturaleza. El cántico de Moisés que se cantará allá en la eternidad por la potencia de lo que revela, también muestra algo poderoso. A partir de ese canto, el trono de Dios es mostrado a Faraón, a sus huestes y al mundo. También revela el cántico de Moisés. La potencia de su brazo se revela como Nora Tejilot, el temible, amo absoluto y poderoso sobre todo lo creado. Revela también algo más. El amor y la misericordia por Israel su pueblo, el amor y la misericordia por sus criaturas. Ese es el parte de la revelación del cántico de Moisés, el cántico que se cantará en la eternidad de acuerdo a Apocalipsis 15. Qué maravilloso. Qué glorioso. Aleluya, gloria a Dios. Esto eleva su fe y la nuestra. Esto nos hace entender a quién servimos y quién es nuestro Redentor, nuestro Salvador, que no vivimos una religión, que vivimos una experiencia con un Dios que tiene el gobierno y el dominio de toda la naturaleza y de todas las cosas, y que todo lo que esté en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, debe doblar su nombre, debe doblar su rodilla y proclamar que Cristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Y es en Cristo todo fue hecho, dice Colosenses, por Él, En Él, por Él y para Él. El Señor Jesucristo fue ese destello poderoso de Génesis capítulo 1 cuando el Abacadosh dijo, sea la luz. sea la luz, pero no está así en el hebreo. Hágase presente la luz. Y Él era la luz. Jesús era la luz. Y donde Él se hace presente, hay lo que algunos dicen que fue el yin yang. Nada que ver, nada que ver. Fue tan poderosa su presencia que cadenas atómicas se desataron. Ese es el Jesús en el que nosotros creemos, no en el Jesús de Galilea. Él murió, Él se vistió, tomó la imagen humana y fue humillante. Que el eterno Dios creador de los cielos y la tierra tuviera que tomar forma humana. Fue demasiado humillante. Claro. Porque si eso sucedió en la creación, en Génesis 1, ¿verdad? Él tuvo que contraerse, su poderío, tuvo que contraerse cuando el Padre dijo esto y Él se hace presente y es donde sucede una explosión cósmica que ni la NASA lo hubiera podido medir. Pero somos a veces tan religiosos, tan religiosos que no aceptamos ni siquiera que eso haya pasado, pero eso es otra verdad poderosa. Pero yo creo que usted debe de estar pegado a su laptop, o a su computadora, o a su teléfono, anonadado también de lo que usted está oyendo, porque no estamos acostumbrados a oír cierto tipo de enseñanzas. Y esto es revelación para que usted aprenda y aprendamos todos del poderío del Dios a quien servimos, de que esto no es religión, que esto es poder de Dios para salvación, para liberación de nuestras vidas. Y volvemos a lo que compartíamos hace un momento, que en Egipto habían toneladas de dioses. Ajá. Egipto era la capital del ocultismo de 70 provincias ocultistas, pero ocultistas puras. Y tenían un montón de dioses, Apis, eran un montón de dioses, ahorita no vamos a hablar de eso. Y sacerdotes de esos dioses y hechiceros. Exacto, y hechiceros, brujos. Eran los niños de 5 años, eran los más fuertes. En brujería. En brujería, hechicería y ocultismo.
Era algo tremendo. Entonces, el Señor a través del cántico se revela como el amo Señor con un poderío sobre las fuerzas de la naturaleza. Ya lo había mostrado en las 10 plagas. Correcto, Ahora era para que Israel pudiera correcto. salir de Egipto. Las 10 plagas sobre Egipto, ahora era Dios operando a favor de Israel como libertador. Entonces, ¿qué revela el cántico de Moisés? Revela el poderío del Señor. Revela el amor de Dios por su pueblo. Revela la potencia infinita de Dios y su dominio sobre todas las leyes de la naturaleza. ¿Qué revela el cántico de Moisés? Trae una revelación al mundo y a Faraón como el amo absoluto y poderoso de todas las cosas. ¿Cómo no vamos a glorificarlo? Pero amor, ¿qué pasa en este tiempo que estamos tan religiosos? Bueno, no vemos al Eterno porque vos lo estás con esa magnitud, no lo vemos así. Porque vos lo estás diciendo, hay mucha religión, entonces tenemos a Dios como el Jesucito, como el Dios chiquitico, Como el San Nicolás. como el Dios que me da, que me bendice, que me promociona, etcétera, etcétera, etcétera. Al que le pido y le pido y le pido, Entonces, pero no lo adoro. Mantenemos humanizado a Dios. Exactamente. Mantenemos humanizado a Dios. Ese es el gran Y lo problema. hemos limitado en nuestro esquema pensante. Lo hemos llevado a ese punto. Entonces, lógicamente no podemos ver el poderío de Dios, no podemos ver el poderío de su, Es que no lo de su vivimos así, magnificencia, porque no tenemos esa conciencia. no lo sentimos así, no caminamos en muchísima creencia y vemos esto, bueno, qué tremendo, Éxodo 15, aquí y allá, pero para Israel esta es su historia, la historia de su pueblo. Para los israelíes esto es la historia de su pueblo. Es la cultura, es el ADN entre ellos, Exacto. dentro de ellos. Para nosotros, es algo espiritual, pero cuando lo que menos hacemos a veces es estar conectados con el Espíritu Santo, entonces para nosotros es simplemente una historia épica, Claro, muy bonita. claro. A veces casi comparamos esto con la Ilíada o la Odisea o cualquiera de estos libros de la literatura universal. Creemos que así es. Pero Moisés acababa de librar una batalla impresionante con los hechiceros ahí en Egipto. Imagínense que el castillo del faraón tenía más de 100 entradas. Y el palacio o el castillo, o lo que sea, ¿verdad? Sí. Y todo estaba cubierto La de hechicería, al punto que habían leones, serpientes, de todo en las entradas, que era imposible de pasar de no ser por el poder de Dios. Tremendo. ¿Verdad? Mira, sin embargo, la historia que tenemos es la de los 10 mandamientos. Qué triste. Y precisamente por eso es que muchas veces oyendo verdades como estas que conllevan un estudio profundo, que conlleva y que traen una revelación para bendición de nuestras vidas, podemos estar diciendo, no, pero eso parece Hollywood lo que están hablando. Pero sí creemos lo de Hollywood. Exacto. Es lo irónico. Porque caminamos en duda. Eso está en las mentes. Porque caminamos en duda, caminamos en incredulidad, caminamos de con la una gente, mente natural. Entonces no hay una mente que le demos lugar a la revelación del Espíritu Santo de Dios y digamos, wow, ¿qué es esto? Qué tremendo, qué poderoso, qué glorioso. Un versículo. Y que volvamos nuestro corazón a Dios y le pidamos más bien mayor revelación a Dios, porque lo que Dios quiere es revelarse a nuestras vidas para que lo conozcamos. Imagínense, Moisés cantó un canto una sola vez y de manera sobrenatural, como un prodigio divino, todo el pueblo lo entonó, todo el pueblo lo entonó, no lo habían ensayado, no conocían la letra. Hasta los bebés intrauterinos. Imagínense. Lo cantaron. Hasta los bebés de pecho y los bebés intrauterinos. O sea, ¿no es ese un prodigio? Ya pasamos a otro nivel, no de milagros, de prodigios. Claro que es un prodigio impresionante. Se me hizo. Entonces, tenemos que entender que lo que Dios está mostrando aquí
en este canto es precisamente su naturaleza, su grandeza, su potencia, que a su nombre y a su potencia se tiene que doblar todo, toda, no solamente toda rodilla, lo que está en los cielos, en la tierra, aún debajo de la tierra, sino que toda la naturaleza, todo se dobla, todo obedece a la voz de Dios, a la grandeza del Eterno. ¿Por qué era toda la batalla que tuvo Israel que pasar después del tiempo de esclavitud? A la que tuvo que librar Moisés, las 10 plagas, todo eso lo vamos a ver porque tiene su connotación espiritual y es para hoy en día. Egipto tenía cualquier cantidad de dioses. Este mundo actual tiene cualquier cantidad de dioses. No y difiere mucha mucho. gente va tras esos dioses. Actualmente, dioses de carne y hueso que están vivos, que bailan, que hacen deporte, que todo, y los idealizamos, ¿verdad? Y una de lo más fuerte era que Faraón era la cabeza visible de todo el sistema ocultista, pero poderoso de esa zona de Egipto y las 70 provincias que habían. O sea, no era solamente un gobernante. No, Era un mago. dios, Era un un dios. mago, un brujo, Claro, era la esencia de la brujería. Exacto, vamos a ver una pantallita de esto que les estamos compartiendo. Ay, Osana. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Es importantísimo que veamos cuál era el concepto egipcio Del faraón. ¿Qué era el faraón? ¿Qué representaba? ¿Cuáles eran sus poderes y los de sus hechiceros y los de sus brujos? Era algo tremendo, tremendo, tremendo el poderío del ocultismo en esa época. Primero era Dios sobre Egipto, Dios con minúscula. Era visto como un Dios. Segundo, su palabra era absoluta, porque si se tenía como un Dios, entonces su palabra también era absoluta. Vean que estos son atributos del Eterno. La palabra del Eterno es absoluta. Es el Eterno el que tiene el poder de vida o la muerte. Y era hijo de Ra. Según los egipcios, era inmortal. Imagínate. Vean que son poderes Atributos de Dios. o atributos que pertenecen al Eterno. ¿Verdad? Y ahora él Era hijo de Ra, él los era hijo asumía. del sol. Él los asumía. ¿Cómo? Él los asumía. Claro, Tomaba los atributos de Dios. claro. Entonces, No, creían que era inmortal. Creían que tenía el poder de la vida o la muerte sobre la gente. ¿Qué más vimos? Ya se me olvidó. sí que su palabra era absoluta. Qué tremendo. Hijo del sol. Hijo del sol. Y supuestamente no, hermanos, en todas estas cosas, amigos, hay que investigar. Y hace tiempo atrás, cuando vimos, no me acuerdo con qué tema estábamos compartiendo, yo dije que había un libro que se llamaba El Libro de los Muertos, Sí. donde explican quién es el faraón, cuál era la historia de lo que supuestamente sucedía cuando el faraón moría. Era recogido en una carroza, ya muerto su espíritu, según esa leyenda. Y ese es el libro de la literatura universal, hermanos. Es que a veces cuando no estudiamos o no sabemos que existen, porque me mandaron a preguntar que cómo me había atrevido a leer ese libro de los muertos. Es un libro de la literatura universal, como lo es donde explican todos los mitos y leyendas, no solo de Egipto, de otras partes. Y es un libro que está en los estantes de las mejores librerías y de las universidades, como son, ya lo dije, la Ilíada, la Odisea, la Eneida, con el cantor de estos libros que fue Homero, un juglar,
un cantor. Pero cuando no sabemos eso, me dijeron, ¿cómo se atreve, pastor, haberse metido en un libro ocultista? Nada que ver. Ahí explican cómo era que la gente creía que al morir el faraón era recogido por caballos blancos en una carroza dorada y subía por el orbe de la tierra hasta encontrarse con el sol, porque representaba Ra, era hijo de Ra. Si no tenemos esa conciencia de quién era, qué hacía, toda esta cosa, no podemos entender Éxodo. Ajá. No podemos, entonces nos quedamos con la película de Hollywood. ¿Quién fue el escritor muy famoso de esa película? El escritor, Bueno, el actor fue director. Charles Heston. Charlton Heston. Charlton Heston. Y Jules Briner. Y Jules Briner, excelentes actores, pero la película fue hecha no fue por un italiano, César Milón, algo así. No me acuerdo ahorita. Entonces, para nosotros es más fácil quedarnos con una idea que limita la visión de un Dios poderosísimo y preferimos quedarnos con los mandamientos. Pero también lo que nos vende el diablo. Por eso. En la medida en la que le creamos esas mentiras, vamos a tener entonces a Dios dentro de los patrones pensantes y humanos. Eso es lo que hace la religión. Y entonces lo humanizamos. Exactamente. Entonces, no podemos ver cosas como estas. Por ejemplo, en el Salmo 106 dice, está hablando de las maravillas de Dios a favor de Israel y dice, pero Él lo salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder, porque toda esa experiencia del pueblo de Israel fue sobrenatural. La intervención divina fue sobrenatural, fue prodigiosa. Dice, reprendió al mar rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Entonces, imagínate. Por el abismo. Ajá. Por el abismo. Aleluya. Reprendió al mar rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto. ¿Qué pasó con los abismos? Por el abismo. ¿Qué pasó con los abismos? Si los mares tienen profundidades donde no llegan ni sondas, a veces, que son kilómetros. Uh-huh. Son kilómetros. Entonces, ¿qué pasó con los abismos? Se cuajaron. Se cuajaron. Vamos a ver esto, a ver si usted sabía esto. ¿Sabías que? ¿Sabías que el Mar Rojo se partió en 12 partes, una para cada tribu? ¿Cómo es esto posible? No puede ser. Díganme, pruébenmelo, ¿dónde está en la Biblia? Ay, Jesucristo, te alabamos, te alabamos. Nos queda algo del faraón, ¿verdad? Pasemos otra cosa del faraón. Nos queda tiempo para explicar lo de los 12. Vamos a ver, y si no, pues en el otro programa lo explicamos. Ok, veamos lo de Ra del faraón. Del sol, era un culto solar lo que había ahí. Oh, sí. Y representaba al dios egipcio de la luz, creador de la humanidad y del universo. Padre de todos los dioses. Uh-huh. El número 4. Considerado Dios trino y uno, que existía por sí mismo. Y que sus palabras producían
la materia. Ah, Mira qué tremendo. para esa gente eso era el faraón. Se partiría el mar en 12 partes. Representaba al dios egipcio de la luz. Mire qué tremendo. Ese era el concepto que tenía la Egipto. raza humana y todos los egipcios en cuanto a su líder, Faraón. O sea, lo veían, lo adoraban, lo reconocían como un dios. Ok, ¿te parece que veamos esto, pero así, a la velocidad de la luz? No, lo dejamos para otro programa. Ah, bueno, ok. Entonces, vamos a dejarlo aquí, señoras, señores, amigos. Y No lo les damos estaremos- ni siquiera una referencia de los 12. La prueba de que se dividió en 12 partes. Yo estoy segura que a ese director de cine le creyeron que fue en una sola parte. Y nadie chistó. A lo largo de los años, creyentes y no creyentes han creído, y de hecho la película Los 10 Mandamientos es épica. Entonces, como vos decís, le han creído. Hay formas como el enemigo vende una idea Y se hace para religión. llevarnos y esclavizarnos a un concepto religioso. Nada más vamos a darles un versículo que está en el Salmo 136, 13. Al que dividió el mar rojo en partes. No habla de singular, habla de plural. Y si Dios es un Dios absoluto y su palabra es absoluta, señores, ¿se habrá equivocado Dios? Dios que no miente, Dios que no se arrepiente. O no tiene el poder para haber dividido el mar en 40 partes. O en 50 partes. Las que le da la gana. Sí, exactamente. Pero lo iba a hacer en 12, porque 12 eran las tribus de Israel. Exactamente. Y había como Dios, que es Dios de orden y estratégico, había que trazar una estrategia porque era una noche. Había que redimir tiempo. Y una nación de esclavos, pero que era una nación al fin y al cabo de millones, no podían atravesar en una noche, en una sola carretera, ahí a la carrera y enredándose entre caballos, entre ganados, entre cabras y ovejas y los enseres de cada. Ahí llevaban la refrigeradora, ahí llevaban el coffee maker, ahí llevaban la pantalla de televisión, ahí llevaban todo. ¿Se da cuenta? Ahí llevaban el fogón también. Porque ahí llevaban la cocina de gas. ¿Se da cuenta? Imagínense cuando nos trasladamos de casa. La lucha que hay y lo que cuesta un traslado. Terrible. Una pareja. Pero aquí estamos hablando de millones. De millones. Exacto. ¿Cómo se iban a organizar? Dios los iba a organizar. Y los organizó como Dios había establecido al pueblo de Israel en 12 tribus. Entonces dice, al que dividió el mar en partes. Solamente Pero falta decir eso en 12 partes. eso lo dice el Salmo 136, 6. 13. Sin embargo, hay algo todavía más fuerte para aquellos Tomás. Ajá. Para aquellos Tomás hay algo todavía más, Que dudan. más fuerte, más Que tuvo que ¿cómo decirle se al dice? Señor. Más veraz. Que tuvo que decirle al Señor, mete tu mano en mi costado. Y aparte de eso, de lo que dice Éxodo 15, hay algo impresionante. Ay, pero porque es que se me está perdiendo, Santísimo Señor. Porque muchos dicen, bueno, que Moisés extendió la vara al mar y el mar se abrió, no fue con el bastón. Antitos de eso el Señor le dijo que soltara el bastón para que no se hiciera ese bastón algo religioso. Fue con sus manitas. Y el primero que entró no fue Moisés. Van a decir, pastora, no agarre la vara. Puede hacer, eso es un dicho tico. ¿Quién sabe
si en otros países se usará. El primero que entró al mar fue el príncipe de la tribu de Judá. ¿Por qué Judá? Es que ya tendríamos que hablar. Ay, eso es otro tema, otra verdad. Ah, bueno. ¿Por qué Judá? ¿Qué pasó cuando Judá entró? Moisés en ningún momento usó el bastón para, que no estoy diciendo la vara por el asunto del dicho, pero él no usó el bastón y yo he oído predicadores que dicen que con el bastón abrió el mar. Y no es así. Pero Hollywood. Y que hay algo lindísimo aquí, señoras y señores, en el Cántico de Moisés. Recordemos que nadie sabía de la existencia de un Dios todopoderoso que tuviera el dominio sobre la naturaleza. Porque el único Dios que se conocía era precisamente Faraón. Porque Faraón se conocía como padre de todos los dioses. Entonces, cuando él mismo llega a Moisés y le dice, ¿de qué Dios me estás hablando? Exactamente. Entonces, me mandó sus cartas de presentación, dice. ¿De qué Dios me estás hablando? Porque no existía otro Dios. Él era el padre de todos los dioses. Él era Dios. Exactamente. Y ahí vamos a estar viendo los 3 diferentes niveles del mar, los 3 diferentes grupos que cayeron de acuerdo a su maldad. O sea, esto es espectacular, es espectacular. Pero hay algo en medio de todo esto, amigos y amigas. En el verso 15 dice, ¿quién como tú? En el capítulo 15, verso 15. Sí. ¿Quién como tú, Adonai, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? ¿Quién dice esto? No, el versículo 11. Lo diría Moisés, lo diría Judá, lo diría... ¿Quién lo dijo? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, oh Jehová? Sabaoth, oh entre eterno, los dioses. Entre los dioses. ¿Quién como tú? Magnífico en santidad, terrible en maravillas, hacedor de prodigios. ¿Quién dijo eso? Moisés. El cántico era de Moisés. Ajá. Recordad que el cántico era de Moisés. Correcto. Mi camoja baeni Adonai. ¿Quién como tú? Jehová entre los dioses. ¿Quién como tú, magnífico? Nora Tefilot. Uy, qué maravilla. Lo trascendental del cántico, entonces de Moisés, era por la liberación de Israel de Egipto. Exacto. Lo trascendental del cántico era porque el trono de Dios se dio a conocer a Faraón y al mundo. Lo trascendental de ese cántico es porque las naciones temieron a la potencia y al dominio del Señor sobre la naturaleza y lo vieron en el paso de Israel por el Mar Rojo. O sea, el cántico era una notificación a Faraón, al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, a las naciones de toda la tierra, de la omnipotencia de Dios. Y Dios iba a hacer notorio su poderío. Era el primer cántico que lo exaltaba, mi amor. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Sigues buscando un texto. Ay, sí, se me perdió, qué malicia, pero yo sé que está en la Biblia. Yo vieran cómo me divierto tanto en esto. Máxime cuando sé que el Espíritu Santo está quebrando patrones pensantes. Sí. Estructuras, andamiajes mentales, religiosos, porque a veces se tiene una mezcla entre catolicismo y evangélicos. Es increíble. Pero este canto, bueno, no lo encuentro para el próximo programa, se los prometo. Quien dice, Éxodo 15:11, Faraón había sido tan apaleado por las plagas, aún así dejó salir a Israel, pero los persigue. El Eterno abre el Mar Rojo en 12 partes y Faraón es el que habla esto.
¿quién como tú? Sí, Señor, ¿quién como tú, Adonai, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Eso es cuando ya... Vencido, apaleado. Exacto, cuando no hay otra cosa que decir porque está convencido. Y es que Faraón, en Ezequiel, no recuerdo ahorita el versículo, no lo encuentro, pero en Ezequiel Faraón había dicho, yo soy Dios, yo hice el Nilo. Yo hice el Nilo, sí. yo hice todo. Claro, donde empieza a ver el poderío, las tinieblas, la plaga de rana, la plaga de langosta, la que todas están saliendo otra vez en este tiempo. Él dice, sí, ni modo, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Totalmente aterrizado y aplastado. Y vencido. Vamos a cerrar con esto de este cántico y para el próximo programa vamos a darles la parte donde claramente la Biblia dice en 12 partes. Por eso dice la Biblia, reinos de la tierra y reyes de la tierra, cantad a Dios, cantad al Amén. Señor. Sí, Al que Señor. cabalga sobre los cielos de los cielos, Exaltad al que cabalga que son desde sobre la los antigüedad. cielos. Amén. He aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos. Así es. Temible eres, oh Dios, desde tus Amén, santuarios. así es. El Dios de así es, Israel, así es. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea el Eterno. Amén. Y todos aquí dicen... Aleluya. Amén, 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 amén. Nos vemos luego, nos vemos mañana, pasado mañana, con el favor de Dios. Bueno, ha sido una bendición estar con ustedes. Ha sido un glorioso tiempo, ¿verdad? Hemos disfrutado Ay, este tiempo. Tal vez Y quedan muchas cosas por... 56 prodigios. Y todo esto lo estamos dejando adrede, porque lo que estamos haciendo es dándoles un abrebocas de esta verdad de Dios. Así es que manténgase con nosotros siguiéndonos para que usted pueda entender estas verdades que son como libros que tienen que abrirse a una disposición del corazón para romper esquemas, estructuras y patrones pensantes de lo que es la grandeza de Dios. Amén. Sobre nuestras vidas. Si pueden hacernos una tomita de la pizarra, pero del último renglón. Ahí está la solución, lo vemos pasado mañana. Bendiciones, chao. Evidencias de lo sobrenatural del cántico de Moisés. Este cántico que fue profético, bajo esa unción profética que vino sobre Moisés. Y vamos a compartirte las evidencias de esta sobrenaturalidad del cántico. Israel oyó a Moisés y cantaron exactamente lo mismo. Hombres, mujeres y niños y ancianos cantaron exactamente lo mismo, pero hay una segunda evidencia también. Sin haber habido ensayo, lo cantaron como una sola persona, en la misma armonía, en la misma melodía y en el mismo ritmo. La sobrenaturalidad de Dios sobre el pueblo de Israel, pero hay más también. Sin equivocarse, cientos de personas cantando este cántico sobrenatural, sin equivocarse, ni los niños, ni los ancianos, ni nadie del pueblo se equivocó en una sola letra de este poderoso cántico. Pero vamos a ver más evidencia. Lo cantaron como si lo supieran de memoria. Lo oyeron una sola vez y en una sola vez Dios grabó esta exaltación maravillosa para sí mismo. Dios mostró su voluntad de que el pueblo le alabara, pero hay todavía algo más importante.
para que este prodigio se diera, todos alcanzaron un nivel profético. 1 millón o más de personas cantando a una sola voz, cantando sin perder el ritmo, la armonía ni la melodía, cantando sin equivocarse. Deja la evidencia de lo sobrenatural del cántico de Moisés, según Éxodo capítulo 15.